La marca en su rostro era el motivo de su vergüenza. Para el mundo, para el hombre que había prometido amarla, era un defecto, una falla en la belleza que la condenó a ser abandonada en el desierto como un animal herido. Ella esperaba la muerte, sola bajo el sol implacable, creyendo que su cicatriz era su maldición. Pero el hombre que la encontró no era como los otros. Un cazador solitario, cuyos propios ojos habían visto la belleza y la brutalidad del mundo, estaba a punto de mirar su marca y ver no una falla, sino la historia de una reina. Esta es una narrativa sobre cómo las cicatrices que llevamos, visibles e invisibles, pueden convertirse en nuestra mayor fuerza y nuestro más bello adorno. Si crees que la verdadera belleza reside en la resiliencia del alma, deja tu me gusta para honrar a todos los sobrevivientes que alguna vez se sintieron rechazados. Y si estás listo para un romance que redefinirá el significado de la palabra perfección, suscríbete al canal, pues nuestro viaje comienza ahora. El mundo de Silas era de silencio, roca y viento. Era un cazador, pero no cazaba por deporte ni por lucro. Cazaba para vivir, para mantenerse alejado del mundo de los hombres, un mundo que había aprendido a despreciar por su crueldad y su hipocresía. Su hogar era un campamento escondido en las montañas más altas, un lugar que solo él conocía, y su única compañía era la honestidad brutal de la naturaleza. El aullido de un lobo era más sincero que la promesa de un político. La picadura de una serpiente era más franca que la sonrisa de un hombre codicioso. Él mismo era un hombre marcado. Años atrás, en una guerra que los libros de historia llamarían gloriosa, había visto a hombres cometer actos de un salvajismo que haría que los lobos sintieran vergüenza. Había sobrevivido, pero la experiencia lo había dejado con cicatrices en el alma y algunas en la piel, un mapa de su desilusión. Había elegido el exilio, la soledad, no por debilidad, sino por una fuerza que le impedía vivir una mentira en medio de la sociedad. Aquel día estaba tras el rastro de un puma, siguiendo las huellas del gran felino por la tierra seca y rocosa del alto desierto. Fue entonces cuando encontró las otras huellas. Eran erráticas, tambaleantes, las pisadas de zapatos de ciudad, demasiado finos para ese terreno, contando una historia de desesperación. Eran los rastros de alguien perdido, alguien caminando hacia la muerte. El primer instinto de Silas fue alejarse. El desierto tenía sus propias leyes, y él no era un misionero. La interferencia en los asuntos de otros era una invitación a los problemas, y él ya había tenido suficientes problemas para toda una vida. Se dio la vuelta para retomar el rastro del puma, pero se detuvo. Miró de nuevo las pisadas vacilantes. Él, más que nadie, conocía la sensación de estar perdido y al borde de la muerte. Su propia supervivencia años atrás había dependido de la suerte y de su propia terquedad. Dejar que esa persona muriera, sin siquiera saber quién era una indiferencia que descubrió con una punzada de sorpresa ya no poseía. Con un suspiro de resignación, abandonó la casa del puma y comenzó a seguir el rastro del alma perdida. La encontró a menos de 1 milla de distancia. Estaba caída cerca de un afloramiento de rocas rojas, una pequeña mancha de color desvaído en la vastedad ocre. Estaba boca abajo, inmóvil, y por un momento pensó que había llegado demasiado tarde. Se acercó con la cautela de un cazador, sus pasos silenciosos sobre la arena. Al acercarse, vio el leve movimiento de su espalda, subiendo y bajando. Todavía respiraba. Se arrodilló a su lado, le tocó el hombro para darle la vuelta, y fue entonces cuando vio la cicatriz. No era una marca pequeña o sutil, era una línea plateada y fina que comenzaba cerca de su sien derecha y descendía en una suave curva por la mejilla, terminando cerca de la comisura de su boca. Para una mirada inexperta podría parecer una desfiguración,
Pero para Silas, un hombre que entendía de cuchillas y de heridas, aquello era una obra de arte de la supervivencia. Vio la historia en ella. No había sido un accidente. Había sido un corte, un cuchillo tal vez, preciso y cruel. Y vio cómo la piel había sanado, limpia y perfecta. Alguien, o su propio cuerpo, había luchado valientemente contra la infección. Aquella cicatriz no era una señal de debilidad, era la firma de una fuerza de voluntad extraordinaria. Sacó su cantimplora y con cuidado derramó un poco de agua en sus labios agrietados. Ella se atragantó, la vida regresando en un espasmo. Sus ojos se abrieron. Eran de un verde profundo, pero estaban nublados por el miedo y la confusión. Al enfocar el rostro de Silas, un rostro barbudo y curtido por el sol, el rostro de un hombre salvaje, el pánico se apoderó de ella. Con un gemido, intentó apartarse, y su primer instinto, un gesto que golpeó a Silas con más fuerza que cualquier cuchilla, fue cubrirse el lado marcado de la cara con la mano. Un gesto de vergüenza profunda y arraigada. Ella esperaba la mirada de repulsión, de lástima, el desvío de ojos que tan bien conocía. Esperaba que él la viera como todos los demás la veían, dañada, maldita. «No, no me mire», susurró, la voz un rasguño seco. «Por favor». Silas miró su mano cubriéndole el rostro, y en su gesto vio el reflejo de todas las cicatrices que él mismo llevaba en el alma. Vio la crueldad de un mundo que juzga la cubierta en lugar del libro, y sintió una oleada de una emoción que no era lástima, era ira, una ira protectora. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su apariencia, extendió su mano callosa y con un toque suave apartó la mano de ella de su rostro, revelando de nuevo la cicatriz. Ella se estremeció, cerrando los ojos, esperando el golpe del juicio, pero el golpe no llegó. En cambio, sintió el toque más ligero, casi como una pluma, de su dedo índice trazando la línea de la cicatriz, desde la sien hasta la boca. No era un toque de curiosidad, sino de reverencia. Abrió los ojos. Él la miraba fijamente, y en sus ojos grises no había asco, no había lástima. Había admiración. Se inclinó un poco más, y su voz, cuando habló, fue un trueno bajo y suave, palabras que parecían venir de las propias rocas que los rodeaban. «Esto no es una maldición», dijo. «La maldición son los ojos de los necios que no pueden ver». Trazó la cicatriz de nuevo. «Esta es la marca de una batalla que libraste y ganaste, la prueba de que sigues respirando cuando deberías estar muerta». La miró directamente a los ojos, y las siguientes palabras que dijo fueron las que la renombraron, que la recrearon, que la salvaron de una forma mucho más profunda que el agua de su cantimplora. «Otros pueden ver una cicatriz. Lo que yo veo es un trono, el trono de una reina que sobrevivió a su propio verdugo». Las lágrimas que brotaron en los ojos de Elara no eran de dolor o de vergüenza. Eran de un shock tan absoluto, de una validación tan inesperada, que parecieron lavar una década de humillación de su alma. Aquel hombre salvaje, aquel extraño del desierto, no solo había salvado su vida, había tomado la fuente de su mayor vergüenza y la había transformado en su mayor honor. Sin más palabras, la tomó en sus brazos. No pesaba casi nada. Y mientras la llevaba lejos del lugar donde había sido abandonada para morir, hacia su propio refugio secreto en las montañas, Elara sintió, por primera vez en su vida, que tal vez, solo tal vez, no estaba maldita. Estaba siendo coronada. El viaje al refugio de Silas fue un pasaje por un mundo que Elara, en su delirio de sed y agotamiento, apenas registró. Para Silas, sin embargo, cada paso era una decisión consciente y pesada. Él, que había hecho de la soledad su religión, ahora llevaba a una extraña en sus brazos, su frágil cuerpo un contraste flagrante con el paisaje rocoso e implacable.
Se sentía como un lobo que, por un impulso inexplicable, había decidido adoptar un cordero perdido. Sus propias palabras resonaban en su mente: «Veo un trono». ¿De dónde había salido eso? La frase había brotado de un lugar en su alma que pensaba que estaba muerto y enterrado. Un lugar que reconocía y honraba la lucha por la supervivencia por encima de todo. Miraba el rostro dormido de ella, la línea plateada de la cicatriz, y sentía no lástima, sino una profunda y desconcertante afinidad. Él también era un sobreviviente, un hombre marcado por batallas que el mundo civilizado prefería olvidar. La presencia de ella en sus brazos era una perturbación, una complicación, pero también un espejo. Su campamento no era una cabaña, sino algo mucho más integrado en el paisaje. En la cara de un acantilado escondido, protegido por una cortina de pinos antiguos, había encontrado y expandido una serie de cuevas poco profundas. Con años de trabajo, las había transformado en un hogar. Había una cueva principal, con una ingeniosa abertura en el techo para el humo de la chimenea de piedra que había construido. El suelo estaba cubierto de pieles de oso y ciervo. Había estantes tallados en la propia roca, llenos de vasijas de barro, hierbas secas y herramientas. Era un lugar de un orden y una eficiencia brutales, la antítesis de la casa de un colono, pero irradiaba una sensación de seguridad absoluta. La acostó en su propia cama de pieles, el lugar más suave y cálido del refugio, y entonces el cazador se convirtió en curandero. La vida en las montañas le había enseñado más que solo a rastrear y matar, le había enseñado a curar. Preparó una infusión con hojas de menta silvestre y raíz de valeriana para combatir la deshidratación y calmar el shock en su sistema. Con una torpe delicadeza la ayudó a beber el líquido caliente y endulzado. Examinó sus heridas. Los pies cortados e hinchados por la larga caminata, las manos arañadas, la piel del rostro quemada por el sol. Preparó un ungüento con grasa de oso y hojas de consuelda, una pasta de olor fuerte que aplicó suavemente sobre su piel, tratando sus heridas con el mismo cuidado práctico que dedicaría a un animal valioso. Sus movimientos eran eficientes, impersonales, pero la atención que dedicaba a cada pequeña herida era, en sí misma, un acto de profunda intimidad. Él, el hombre que se había alejado del contacto humano, estaba ahora cuidando de una extraña con una delicadeza que lo asustaba. Los días siguientes fueron de una quietud curativa. El ara durmió durante casi 24 horas seguidas, su cuerpo y alma exhaustos, rindiéndose finalmente a la seguridad del refugio. Silas reanudó su rutina, pero ahora era diferente. Cada cacería, cada trampa revisada, se hacía con la conciencia de la boca extra que necesitaba alimentar. Ya no era solo un hombre sobreviviendo, era un hombre proveyendo. Cuando el ara finalmente despertó de verdad, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio profundo, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido lejano del viento en los pinos. Se sentó, el cuerpo dolorido, pero la fiebre de la deshidratación había pasado. Miró a su alrededor, a la cueva que era a la vez rústica y extrañamente acogedora, y lo vio. Silas estaba sentado al otro lado de la hoguera, limpiando su rifle, la luz del fuego danzando en su rostro concentrado. Se miraron a través de las llamas. «Me salvaste», dijo ella, la voz un poco ronca. «La sed te habría matado», respondió él sin dejar de trabajar. «Yo solo ofrecí agua». Una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Él le traía comida, guisos, carne asada, raíces cocidas. Ella, a medida que sus fuerzas regresaban, comenzó a asumir pequeñas tareas. Viendo la forma en que él simplemente dejaba sus utensilios de cocina de madera en un montón, ella se puso a lavarlos y a organizarlos en un estante. Al ver una de sus túnicas de cuero con un rasgón, encontró una aguja de hueso y un hilo de tendón en su kit de reparaciones y lo arregló con puntadas pequeñas
y perfectas. Eran pequeños actos de gratitud, una forma de reclamar su lugar en ese espacio, de demostrar que no era una carga. Y él notaba cada uno de esos actos en silencio, un respeto creciente formándose en su corazón por esa mujer que se negaba a ser una víctima. El conflicto, cuando llegó, fue silencioso y emocional. La cuestión de la cicatriz todavía flotaba entre ellos. Él la había redefinido como un trono, pero no conocía la historia detrás de ella. Una noche, sentados junto al fuego, finalmente preguntó. «La marca», dijo, eligiendo la palabra con cuidado. «¿Cómo ocurrió?» Elara permaneció en silencio durante mucho tiempo, con la mirada perdida en las llamas. Cuando habló, su voz estaba desprovista de autocompasión, una narración tranquila de una brutalidad increíble. «El hombre que me dejó en el desierto», comenzó, «era mi prometido. David era un hombre de posesiones, encantador, obsesionado con la belleza, con la perfección. Decía que yo era el rostro más perfecto que había visto jamás». Se tocó la mejilla sana. La cicatriz fue un accidente, una caída de caballo. Mi cara golpeó una roca afilada. La herida fue profunda, pero sané. Luego se tocó la línea plateada en su rostro. Pero él no pudo. Describió cómo el amor de él se convirtió en repulsión, cómo comenzó a encogerse ante su contacto, cómo la acusaba de haberse arruinado, y cómo finalmente, con el pretexto de llevarla a un nuevo comienzo en el oeste, la guió al corazón del desierto, y, mientras ella dormía, él se fue, llevándose el caballo y casi toda el agua, dejándola con una única frase en una nota: «No puedo pasar mi vida mirando eso». Silas escuchaba, y la furia que crecía dentro de él era fría y pesada como una piedra de río. Había visto la muerte en batalla, la crueldad de la naturaleza, pero esa crueldad calculada, esa superficialidad que podía desechar una vida por una marca en la piel, eso era la esencia del mundo que había abandonado. Miró sus propios nudillos, las cicatrices blancas que los cubrían, recuerdos de luchas olvidadas. El mundo de los rostros bonitos y las manos suaves teme a las cicatrices, dijo, la voz un gruñido bajo, porque las cicatrices son la verdad, son un mapa que muestra por dónde has pasado, demuestran que fuiste más fuerte que aquello que intentó matarte. La miró fijamente, los ojos grises ardiendo con una intensidad feroz. Tu prometido no te abandonó por tu cicatriz, Elara, te abandonó porque él era débil, y tu cicatriz era un recordatorio constante de que tú eras fuerte. No podía convivir con la prueba viviente de su propia cobardía. Sus palabras fueron como un bálsamo, como un poderoso remedio que alcanzó la raíz de la infección de vergüenza que la había atormentado durante tanto tiempo. No solo le ofrecía consuelo, le estaba dando una nueva narrativa, una nueva verdad, una verdad en la que ella no era la víctima dañada, sino la heroína victoriosa. En ese momento, ella no vio a un cazador rudo y salvaje. Vio al hombre más sabio y noble que había conocido jamás. Y el vínculo entre ellos, forjado en el desierto y templado por el respeto mutuo, quedó sellado. Ambos eran sobrevivientes, marcados por el mundo de diferentes maneras. Y en ese refugio secreto en las montañas, habían encontrado el uno en el otro lo único que ambos creían haber perdido para siempre, un lugar seguro para bajar la guardia y empezar a sanar. El paso de las estaciones en el refugio de Silas estaba marcado no por calendarios, sino por el ángulo del sol y el color de las hojas de los álamos. Llegó el otoño, pintando el cañón con tonos de oro y rubí, y con la nueva estación se estableció una nueva vida en aquellas cuevas escondidas. Elara, ahora fuerte y sana, se convirtió en la compañera de Silas en la danza de la supervivencia. Su gratitud inicial se había transformado en una participación activa y la responsabilidad protectora de él en un compañerismo profundo. El refugio, antes un espacio de una funcionalidad masculina y austera,
comenzó a adquirir toques de un hogar. El ara, con un instinto que no sabía que poseía, encontró maneras de aportar belleza a la rusticidad. Arreglaba ramas de pino y piñas en un rincón, creando un aroma fresco en la cueva. Descubrió un tipo de arcilla de colores cerca del arroyo y la usó para pintar pequeños patrones geométricos en algunas de las vasijas de barro de Silas, imitando los diseños que veía en las cesterías de algunas tribus. Eran pequeñas cosas, pero transformaron la guarida de un cazador en el nido de una pareja. Se convirtieron en maestros y alumnos el uno del otro. Él le enseñó a leer la tierra. Le mostró cómo la dirección en que crecía el musgo en un árbol podía indicar el norte, cómo el comportamiento de las hormigas podía predecir la lluvia, cómo distinguir el aullido de un lobo del de un coyote. Le enseñó a disparar con un arco, no para la guerra, sino para la caza silenciosa. Ella descubrió en sí misma una paciencia y una conexión con la naturaleza que la vida en la ciudad jamás le habría permitido conocer. Ella, a su vez, le ofreció el mundo que llevaba dentro. Silas poseía 3 libros, rescatados de restos de carretas o intercambiados con viajeros años atrás. Uno era una Biblia gastada, otro, una colección de obras de Shakespeare, y el tercero, un almanaque de agrimensura. Eran objetos que guardaba por un respeto misterioso hacia el conocimiento que contenían, pero que para él eran ladrillos de papel indescifrable. Una noche, al verlo hojear el almanaque intentando descifrar los mapas, ella tomó la iniciativa. Cogió un trozo de carbón de la hoguera y sobre la superficie lisa de una piedra plana dibujó la primera letra del alfabeto. A, dijo, con voz suave. Silas la miró, la antigua vergüenza de su ignorancia luchando contra la confianza que ahora depositaba en ella. Y él, el hombre que había sobrevivido a guerras y bestias salvajes, se embarcó en el viaje más aterrador de todos: aprender a leer. Las lecciones nocturnas se convirtieron en su ritual más íntimo. La mano grande de él, torpe con el pequeño trozo de carbón, siendo guiada por la de ella. El sonido de su voz grave y vacilante intentando formar las sílabas. Y la paciencia infinita de ella, su suave sonrisa con cada pequeña victoria de él. Con cada palabra que descifraba, ella le daba un nuevo trozo del mundo, y con cada lección, él le entregaba un nuevo trozo de su confianza. El amor entre ellos creció en este suelo de respeto mutuo. No era un amor de declaraciones apasionadas, sino un amor de acciones silenciosas. Él empezó a traerle no solo la caza para la olla, sino cosas de belleza, un cristal de cuarzo que encontró brillando en una veta de roca, una rara pluma de águila, la suave piel de un zorro blanco, para que ella pudiera forrar su cama contra el frío del invierno. Y ella, a su vez, lo cuidaba, remendando su ropa, preparando sus platos favoritos y, lo más importante, ofreciéndole la compañía de su alma, una presencia tranquila que calmaba los demonios que él llevaba dentro. El catalizador que los obligó a enfrentar la profundidad final de sus pasados llegó a través de un descubrimiento casual. Mientras organizaba uno de los baúles de cuero de Silas para guardar las pieles de invierno, el ara sintió un objeto duro en el fondo, escondido bajo una capa de pieles viejas. Era una pequeña bolsa de cuero de gamo, delicadamente adornada con cuentas azules y blancas. El trabajo era claramente de una mano femenina y el objeto pulsaba con una energía personal y sagrada. No lo abrió, simplemente se lo llevó a él, que estaba sentado afuera afilando sus cuchillos. Al ver la bolsa en sus manos, el rostro de Silas se ensombreció. La paz y el calor en sus ojos desaparecieron, reemplazados por un dolor tan antiguo y profundo que el ara retrocedió un paso. Él le quitó la bolsa de las manos, con la mandíbula apretada, y se alejó, subiendo por un sendero en la montaña sin decir una palabra. No regresó durante un día y una noche. El ara esperó.
el corazón apesadumbrado de ansiedad y culpa. Temía haber profanado una tumba, haber tocado una herida que él había mantenido oculta. Cuando finalmente bajó de la montaña, a la mañana siguiente, parecía más viejo, los ojos rojos, pero había una nueva resolución en su rostro. Se sentó a su lado junto al fuego. «Me ayudaste a llevar la carga de mi cicatriz», dijo ella con voz susurrante. «Déjame ayudarte a llevar la tuya». Silas la miró y supo que ella tenía derecho a saber. Abrió la pequeña bolsa. Dentro solo había dos cosas: un pequeño mocasín de bebé decorado con una única cuenta azul y una pulsera de cuentas de colores hecha para la muñeca de una mujer. Antes de ser solo un cazador, comenzó con voz ronca, «Fui esposo y padre», y se lo contó. Le habló de la pequeña granja que había construido en un valle a muchos días de distancia. Le habló de su esposa, Linnea, cuyo nombre significaba flor silvestre, y de su hija de 3 años, la pequeña Maya. Y le habló del día en que el mundo de los hombres, del que había intentado escapar, los encontró. Colonos, movidos por la codicia de tierras y el odio a todo lo que no entendían, atacaron su granja. Él luchó como un oso acorralado. Las cicatrices de su cuerpo eran de ese día, pero era un solo hombre, y los vio matar a Linnea y a la pequeña Maya. «Sobreviví», dijo, la voz hueca, «y esa noche enterré mi corazón con ellas. Me convertí en Silas, el cazador, un hombre sin pasado, porque el pasado era solo dolor. Vine a estas montañas para olvidar cómo ser un hombre». La miró, los ojos llenos de un dolor crudo. «Y entonces te encontré, una sobreviviente. Y tú, con tu fuerza silenciosa, con tu negativa a dejarte quebrar, me recordaste lo que había perdido y lo que aún podía ser». Su confesión, el compartir su tragedia más oscura, fue el acto final de confianza. Elara, con los ojos llenos de lágrimas por él, por su familia perdida, extendió la mano y tocó la cicatriz en el rostro de él. La cicatriz que él siempre había ignorado, pero que ella ahora entendía. Era también su trono, el trono de un rey que había perdido su reino. En ese momento, todas las barreras, todas las diferencias, todos los pasados fueron consumidos por la llama de una empatía absoluta. Eran iguales, completos en su comprensión mutua. Él, el hombre que le había enseñado a ver la fuerza en su cicatriz. Ella, la mujer que le había enseñado que todavía tenía un corazón capaz de sentir. Se inclinó y la besó. Fue un beso que no tenía nada de la urgencia de la pasión, sino toda la profundidad del alma. Fue un beso de consuelo, de aceptación, de un amor nacido no de la belleza de los rostros, sino de la unión de las cicatrices. Una breve pausa. Creamos cada detalle de esta historia con mucho cariño para emocionarte. Si estás sintiendo la fuerza de esta conexión, considera suscribirte al canal. Es tu forma de apoyarnos. Te lo agradecemos inmensamente. Y ahora descubramos qué sucede a continuación. Esa noche, el refugio en la montaña dejó de ser el campamento de 2 sobrevivientes y se convirtió en el hogar de un hombre y una mujer que habían encontrado, el uno en el otro, la paz que el mundo les había robado. La primavera llegó al refugio en las montañas, trayendo consigo una explosión de vida. Las nieves se derritieron, alimentando el arroyo que corría cerca de la cueva de Silas, y el suelo del bosque se cubrió con una alfombra de flores silvestres. Para Silas y Elara era como si el mundo despertara junto con sus propias almas. Su vida se había asentado en una colaboración de una belleza y simplicidad profundas. Él era el cazador, el protector, el hombre que leía la tierra. Ella era la guardiana del hogar, la mujer que transformaba su casa en comidas nutritivas, las pieles en ropa abrigada y la cueva rocosa en un lugar de confort. Las lecciones de lectura de Silas progresaban lentamente, cada palabra descifrada una victoria compartida,
y su amor, ahora abierto y declarado, era la fuerza silenciosa que animaba cada uno de sus días. Eran un mundo completo en sí mismos, un Adán y una Eva en un paraíso accidentado que habían construido sobre las cenizas de sus antiguas vidas. Pero el mundo de los hombres tiene brazos largos y las historias piernas rápidas. Su paz, aunque profunda, era frágil, protegida solo por el aislamiento. Lejos de allí, en los polvorientos poblados y los ruidosos salones de la frontera, la historia de David, el prometido de Elara, había tomado un rumbo sombrío. Su sueño de encontrar oro rápido se había convertido en una pesadilla de trabajo duro, fracaso y alcohol. Ahora era un hombre amargado, atormentado no por la culpa de lo que le había hecho a Elara, sino por la humillación de su propio fracaso. Una noche, en una taberna fétida, escuchó la historia de un viejo trampero. El hombre contaba con la exageración de los borrachos sobre un encuentro que había tenido en las montañas. Hablaba de un hombre bestia, un salvaje que vivía en una cueva, pero que extrañamente tenía en su compañía a una mujer de una belleza deslumbrante, marcada por una larga cicatriz en el rostro. La sangre de David se heló. La descripción era inconfundible. Elara, viva. La noticia no le trajo alivio. Le trajo una furia venenosa. En su mente distorsionada, la supervivencia de ella era una acusación contra él, un testimonio vivo de su cobardía. Y entonces, la codicia siguió a la ira. El trampero hablaba del campamento del hombre bestia como un lugar de riqueza oculta, un tesoro de pieles raras acumuladas a lo largo de años de caza. David vio una oportunidad de borrar al testigo de su deshonra y de robar la riqueza que por algún retorcido derecho sentía que le pertenecía. Pero era un cobarde, y los cobardes no actúan solos. Usó el resto de su dinero para contratar a 2 hombres, pistoleros a sueldo tan desesperados como él. Y para dar a su expedición una apariencia de legitimidad, tejió una mentira para el sheriff local, un hombre más interesado en mantener la paz que en hacer preguntas difíciles. David contó una trágica historia de cómo su amada prometida, Elara, había sido secuestrada por un salvaje ermitaño meses atrás y que finalmente había encontrado la guarida del monstruo. No pidió una orden judicial, solo la bendición del sheriff para ir a rescatar a su prometida, una formalidad que le daría una excusa si los detenían. De vuelta en el refugio, Silas sintió el cambio en el aire días antes de que la amenaza se materializara. Los pájaros del bosque estaban más agitados. Encontró huellas de caballos herrados en un sendero que debería ser virgen. El mundo exterior se estaba acercando, advirtió a Elara. La paz armada en la que vivían estaba a punto de convertirse en una guerra declarada. No se relajaron, limpiaron las armas, almacenaron agua y esperaron. Llegaron una tarde, 3 figuras oscuras contra el sol poniente, deteniéndose en la entrada del pequeño valle que llevaba a la cueva de Silas. ¡Elara!, gritó la voz de David, una voz que Elara conocía demasiado bien. «Mi amor, gracias a Dios te he encontrado. Estoy aquí para salvarte de este salvaje». Silas y Elara observaron desde la sombreada entrada de la cueva. Elara sostenía el arco que Silas le había dado, una flecha ya en la cuerda. Silas sostenía su rifle, el rostro una máscara de desprecio. «Quédate atrás», gruñó Silas. «Esta es mi lucha». «No», dijo Elara, la voz firme como una roca. «El fantasma es mío, debo exorcizarlo yo». Antes de que Silas pudiera detenerla, dio un paso hacia la luz. Ya no era la mujer frágil que David había abandonado. Era una cazadora, una sobreviviente, la reina de su propio trono. ¿Salvarme, David? Su voz resonó por el valle, clara y llena de un desdén helado. «Me dejaste en el desierto para morir, huiste de mi cicatriz». Se tocó la marca en el rostro, no con vergüenza, sino con orgullo. «Este salvaje es el hombre que me salvó. Me enseñó que esta marca no es una debilidad, sino un símbolo de fuerza. Me enseñó sobre el honor».
una palabra que nunca entenderías. El rechazo público, la fuerza en ella que no reconocía, rompió la fachada de David. La codicia y el odio salieron a la superficie. «Tonta ingrata», gritó, «deberías haber muerto. No vine por ti, vine por lo que él tiene y para callarte la boca de una vez por todas». Él y sus hombres sacaron sus armas. En el instante en que el metal brilló, la primera flecha voló. La flecha de Elara. No apuntó a matar, sino a incapacitar. La flecha alcanzó el hombro del hombre a la derecha de David, haciéndole gritar y soltar el rifle. Eso le dio a Silas el tiempo que necesitaba. El disparo de su rifle resonó en las montañas, y el segundo pistolero cayó del caballo, herido en la pierna. La batalla comenzó y terminó en segundos. Eran dos, pero eran cazadores en su propio territorio. David, viendo a sus hombres caídos e inútiles, quedó paralizado por el pánico. Intentó girar el caballo para huir, pero Silas ya estaba sobre él, moviéndose con la velocidad de un puma. Lo arrancó de la silla y lo arrojó al suelo. El cuchillo de caza de Silas estaba en la garganta de David antes de que pudiera gritar. El odio que sentía Silas era puro y abrumador. Miraba el rostro aterrorizado del hombre que había cometido un acto de crueldad tan profundo, tan deshonroso. Cada fibra de su ser, cada fantasma de su propio pasado violento, le gritaba que terminara el trabajo, que limpiara el mundo de ese gusano. Pero entonces sintió la mano de Elara en su hombro. «No, Silas», dijo, la voz tranquila pero firme. «No te conviertas en uno de ellos. No por él». Miró el rostro patético de David y luego el rostro fuerte y compasivo de Elara, y supo que tenía razón. Matarlo sería una venganza, pero la verdadera justicia, estaba aprendiendo, era algo diferente. Apartó el cuchillo. Con una fuerza brutal puso a David de pie, le quitó el rifle, la pistola, el cuchillo, tomó su cantimplora y el saco de provisiones de su caballo. Dejó a David sin nada más que la ropa que llevaba puesta. «La condenaste a morir en el desierto», dijo Silas, la voz fría como las piedras del arroyo. «Ahora tendrás tu oportunidad, a pie, sin armas, sin agua, sin comida». Señaló la vasta y árida extensión de donde Elara había venido. «Camina y reza para que el desierto tenga más misericordia de ti de la que tú tuviste de ella». David, lloriqueando, comenzó a tambalearse hacia el desierto, hacia una muerte casi segura, pero una muerte que sería juzgada por la naturaleza, no por la mano de Silas. Silas y Elara lo vieron marchar. El último fantasma del pasado de ella finalmente estaba siendo desterrado. Habían defendido su hogar, se habían defendido el uno al otro, y habían elegido la justicia en lugar de la venganza. Y en esa elección ya no eran solo sobrevivientes, eran los constructores de un nuevo mundo, un mundo solo para ellos. La partida de David hacia el desierto dejó un silencio en el valle, pero esta vez fue un silencio de paz. El último eco de la crueldad del mundo civilizado se había desvanecido, dejándolos solos con la tierra, el cielo y el uno con el otro. En los días siguientes, trabajaron para borrar las cicatrices de la batalla de su refugio. Él reparó los agujeros de bala en la madera de la cabaña improvisada. Ella atendió las heridas de los dos mercenarios que habían dejado atrás. Los trataron con una compasión que los hombres no merecían, pero que Elara y Silas necesitaban dar. Cuando los hombres estuvieron lo suficientemente fuertes para caminar, les dieron un poco de comida y agua y los enviaron lejos, un acto final de misericordia que selló su victoria moral. La intimidad que floreció entre ellos después de la batalla fue de una profundidad que ninguno de los dos había conocido jamás. Ya no eran solo compañeros de supervivencia, eran camaradas de armas, dos mitades de una sola alma que se habían defendido mutuamente.
Las noches ya no se llenaban con lecciones de lectura o historias de mundos lejanos, sino con el compartir de sus propios mundos interiores, en conversaciones que duraban hasta el amanecer o en silencios que eran aún más elocuentes. Las estaciones giraron y el refugio en la montaña se convirtió en un paraíso autosuficiente. Su amor era la fuerza vital que lo animaba todo. Expandieron el jardín, construyeron un pequeño ahumadero para la carne y encontraron un manantial oculto que les garantizaba agua fresca durante todo el año. Eran un hombre y una mujer, solos contra el mundo, pero juntos eran un reino. El mundo exterior, sin embargo, no los había olvidado por completo. La historia del enfrentamiento se había extendido como una leyenda. Se hablaba del fantasma de la montaña, un cazador de una pericia casi sobrenatural, y de su reina marcada, una mujer de belleza y coraje feroces, que juntos habían derrotado a una docena de pistoleros. Se convirtieron en un mito, una historia de advertencia para los hombres codiciosos y una fuente de admiración para los solitarios y oprimidos. La prueba de ello llegó con la primera gran nevada del invierno siguiente. La tormenta fue brutal y un viejo trampero, un hombre llamado Jedediah, quedó atrapado en ella, perdiéndose en las montañas. Cuando ya estaba al borde de la muerte, tropezó por pura casualidad con el valle oculto de Silas y Elara. Lo acogieron, curaron sus pies congelados, compartieron su comida y le dieron un lugar cálido cerca del fuego. Durante casi 3 semanas, mientras la tormenta rugía afuera, el viejo Jedediah vivió con ellos. Vio con sus ojos expertos la verdad detrás de la leyenda. Vio la colaboración perfecta, el respeto mutuo, el amor silencioso, y quedó maravillado. «He viajado por estas montañas durante 50 años», les dijo una noche. «He visto la codicia de los pueblos crecer como una plaga, envenenando la tierra y a los hombres. He visto la soledad quebrar el espíritu de los más fuertes». Miró de Silas a Elara. «Pero lo que ustedes han construido aquí, esta paz, esta fuerza, es más raro que el oro más puro». Cuando la tormenta pasó y se preparó para partir, Jedediah les contó las noticias del mundo de abajo. Habló de un nuevo asentamiento que estaba surgiendo a unos valles de distancia, un lugar llamado Esperanza. «No es como los otros pueblos», dijo. «Son familias, la mayoría huyendo de algo, intentando construir una comunidad de verdad, basada en la ayuda mutua, no en la codicia». La partida del viejo trampero dejó un nuevo tipo de silencio, un silencio lleno de pensamientos. Sus historias sobre el asentamiento de Esperanza habían plantado una semilla. Fue Elara quien habló primero, unas noches después, mientras observaban las estrellas. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí, Silas. Paz, seguridad, el uno al otro». Hizo una pausa. «Pero a veces echo de menos el sonido de otras voces. La risa de un niño que no sea mi propia imagen en un arroyo. La oportunidad de compartir un pan con una vecina». Silas sintió un escalofrío de miedo. La idea de volver al mundo de los hombres, incluso a un lugar llamado Esperanza, lo aterrorizaba. Su refugio era su seguridad, su armadura contra el dolor y la traición que tan bien conocía. «El mundo de los hombres es un lugar de veneno, Elara. Hemos encontrado el antídoto aquí. ¿Por qué nos arriesgaríamos a ser envenenados de nuevo?» «¿Sobrevivimos para qué, Silas?», preguntó ella, la voz suave, pero la pregunta afilada. «¿Solo para escondernos para siempre? Lo que el viejo Jedediah vio aquí, esta paz, quizás no sea algo para guardar, sino para compartir. Quizás nuestra historia no sea solo sobre nuestra propia supervivencia, sino sobre enseñar a otros a sobrevivir». El conflicto que siguió no fue de armas, sino de almas. Él, el ermitaño, defendiendo la seguridad de su aislamiento. Ella, la sanada, defendiendo la promesa de la comunidad. Silas,
Atormentado por la duda, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba encontrar claridad. Se fue a las montañas. Durante 3 días cazó solo, luchando con sus demonios. Recordó la guerra, la crueldad, la traición, pero también recordó la compasión de Elara, la lealtad del viejo Jedediah, la fuerza que habían encontrado juntos. Se dio cuenta de que Elara tenía razón. Su refugio ya no era una cueva para esconderse del mundo, era una fortaleza desde la que ahora podían emerger. Ella no lo había curado para que pudiera vivir en una prisión segura. Lo había curado para que pudiera ser libre. Regresó al atardecer del tercer día. La encontró en el mismo lugar donde la había encontrado por primera vez, cerca del afloramiento de rocas rojas. Estaba mirando el horizonte en dirección al mundo de abajo. Se acercó y se puso a su lado. «Tienes razón», dijo. «El trono de una reina no puede ser una cueva escondida, debe ser el fundamento de un reino». Ella se volvió hacia él, los ojos llenos de esperanza. «Pasé la vida huyendo del mundo de los hombres», continuó, «pero tú me enseñaste que un hogar no es un lugar, sino una persona». Tomó sus manos. «Ya no quiero ser el fantasma de la montaña, Elara. Quiero ser un hombre, tu esposo». La respiración de ella quedó atrapada en su garganta. «Bajemos de esta montaña», dijo, la voz resonando con un nuevo y poderoso propósito. No para unirnos al asentamiento de esperanza, sino para ayudarlos a construirlo. Llevemos nuestra historia, nuestra fuerza, y creemos un lugar donde las cicatrices sean vistas como tronos y los sobrevivientes sean los verdaderos nobles. La miró, el corazón en sus ojos. «Cásate conmigo, Elara, y construyamos nuestro reino juntos». Su propuesta no era solo sobre su amor, sino sobre un legado. Era sobre transformar su dolor en un propósito mayor. Era la culminación de todo su viaje. Y la respuesta de ella estaba en la sonrisa radiante que iluminó su rostro. Un sol que desterró las últimas sombras de su refugio en la montaña. La primera nevada del invierno comenzó a caer el día en que se casaron. La ceremonia no fue ante un sacerdote ni una multitud, sino en la quietud de su refugio en la montaña, con las antiguas rocas como testigos y el cielo blanco como bóveda. Intercambiaron votos que no eran las palabras formales de un libro, sino las verdades de sus propias almas. Él le prometió su fuerza, su protección y su honor para siempre. Ella le prometió su sabiduría, su lealtad y su corazón para siempre. No hubo anillos de oro, pero entrelazaron pulseras de cuero que habían trenzado juntos, un símbolo de sus vidas ahora inseparablemente unidas. Esa noche, mientras la ventisca rugía afuera, calentados por el fuego y el amor, ya no eran el cazador y la sobreviviente, eran marido y mujer, consagrados por un pacto más profundo que cualquier ley de los hombres. Con la llegada de la primavera se prepararon para el descenso. El proceso de empacar su refugio fue agridulce. Cada piel, cada vasija de barro, cada herramienta llevaba el recuerdo de su sanación y de su amor creciente. No estaban abandonando un lugar, sino como un caracol, llevando su hogar a cuestas. El viaje hacia abajo, a los valles del mundo de los hombres, fue una inversión de sus viajes originales. Él ya no huía de la sociedad. Ella ya no estaba siendo exiliada al desierto. Caminaban juntos, voluntariamente, hacia un propósito. 3 años después, el asentamiento de Esperanza ya no era solo un sueño. Era una realidad próspera, enclavada en un valle fértil que el viejo Jedediah les había indicado. Y en su corazón, en la cima de una pequeña colina con vistas al pueblo en crecimiento, se encontraba la casa de Silas y Elara. Era una casa construida no para impresionar, sino para acoger, con un gran porche y puertas que rara vez estaban cerradas. No llegaron a Esperanza como conquistadores,